Isaías Ortega es el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT y nos acompaña no solo para hacer este análisis, para ayudarnos, él que lo conoce de primerísima mano, sino también para hablarnos de una campaña que iniciara UGT pues este mismo mes, pero que ya está a pleno rendimiento, cuyo título, cuyo lema sería lo público para ti, lo público por ti, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, desde la Federación de Servicios Públicos de UGT hemos tenido esta iniciativa de esta campaña, precisamente pues bueno, en unos momentos en los que el ámbito de lo público pues está siendo, desde nuestro punto de vista, atacado por varios frentes. Por una parte, los recortes que se están haciendo en el ámbito de los empleados públicos y, por otro lado, los recortes en el gasto, la inversión que se tiene que hacer tanto en sanidad, en educación como en servicios sociales. Y bueno, pues es una campaña eminentemente divulgativa que va encaminada, por un lado, a dignificar el puesto y defender los puestos de los empleados públicos, que evidentemente tienen muchas etiquetas puestas y que la gran mayoría son injustas, y hay que decir también y trasladar a la ciudadanía el trabajo de los empleados públicos, lo que significa, el que nos va acompañando durante toda la vida, porque desde que nacemos y luego por la enfermedad, personal sanitario, los hospitales, o si necesitamos seguridad, como si tenemos la protección civil, incendios, bomberos, nos va a todo, cualquier acto administrativo que necesitamos a lo largo de nuestra vida, la educación, la formación, para encontrar empleo, pues realmente tenemos siempre a un empleado público enfrente que está intentando dar un servicio de calidad, ¿no? Y eso hay que decirlo y ponerlo en valor. Ahora mismo que parece que hay una campaña en contra de todo lo público, incluidos los empleados públicos, ¿no? Y también, lógicamente, de cara a los ciudadanos, porque todas estas medidas de recortes en lo público afectan de una manera directísima a los ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues se está poniendo en peligro el estado de bienestar, lógicamente, y puede empeorar muchísimo lo que es la calidad de vida de los ciudadanos. Hay temas, en el tema de los empleados públicos, como que parece como que si hubiera muchos más empleados públicos de los que se necesita este país, y sin embargo, bueno, pues has mencionado antes lo de Eurostat, que es la agencia de estadística de la Unión Europea. Pues bien, por Eurostat nos indica que nosotros estamos por debajo de la media europea en cuanto a trabajadores empleados públicos, ¿no? En España estamos por debajo del 10%, cuanto la media en la Unión Europea es del 16%, y nos superan, pues, es decir, cada 100 trabajadores, 6,5 son empleados públicos, ¿no? Y otros países como Francia, Dinamarca, Suecia, Alemania, todos esos están por encima, ¿no? Lógicamente, de esto. Si eso añadimos pues que se está recortando empleo público ya directo, es decir, con lo que se ha aprobado de la tasa de reposición cero, es decir, que no se puede contratar ni se puede cubrir las vacantes, pues en 2 años estamos hablando de que se pueden perder 30.000 puestos de trabajo en el ámbito de lo público, ¿no? Y si eso además le añadimos las reducciones que están haciendo en otras comunidades, como por ejemplo en Cataluña, que se han perdido 8.000 puestos por los recortes de la sanidad, ¿no?, del personal sanitario, o 4.000 interinos casi que se han encontrado de la calle este año por los recortes en educación en Madrid, por ejemplo, y los recortes que se están haciendo en otras comunidades, pues la verdad es que en eso vamos a estar por debajo, mucho más, los índices, mucho más por debajo de los que estamos ahora mismo, ¿no? Otras etiquetas como es los sueldos que ganan los empleados públicos, ¿no? Los sueldos que ganan, exceptuando algunos sectores muy concretos, la mayoría son milloristas, ¿no? O incluso están por debajo algunos, ¿no? Pues si no, le pregunten a los trabajadores del sector postal o de la propia Administración General del Estado, ¿no? Que tienen unos sueldos pues entre 900 y 1.200 y algunos por 20 años de antigüedad tienen esos salarios, ¿no? Y luego el otro tema es la estabilidad del empleo, que se achaca o se ataca como un privilegio de los funcionarios, ya sin entrar ya en los años que ha tenido que estar estudiando cada uno para ir superar las oposiciones. Eso no es un privilegio de los empleados públicos, hay que decírselo claramente a los ciudadanos, eso es una garantía de los ciudadanos, para que se puedan prestar unos servicios
que sean de calidad, que sean profesionales y además no estén al pairo de los gobiernos, de los cambios políticos que haya, sean imparciales, neutrales y se puedan dar unos servicios de calidad, ¿no? Entonces la campaña va fundamentalmente dirigida y enfocada en esos dos ámbitos, tanto para lo que son los empleados públicos como es para la ciudadanía en general, ¿no? Muy bien, ese sería el resumen de lo que persigue esta campaña en un momento además especialmente delicado, porque estamos viendo que efectivamente el paquete de medidas contra la crisis por parte del Gobierno central fundamentalmente va a intentar reducir el déficit y además lo hace a través de ese recorte del gasto público, algo con lo que UGT pues no concomita en absoluto, ¿no? Sí, estamos totalmente en contra de eso porque no son medidas que generan empleo. Claro. De lo que el país necesita, evidentemente, es medidas que vayan directamente al crecimiento de la economía, que es lo que produce el empleo. Siempre todo lo que sean recortes, reducir los sueldos de los funcionarios, congelarnos, recortar empleo público, reducir los salarios, lógicamente si los trabajadores son los propios consumidores y son los que realmente generan, gracias a una estabilidad en el empleo, por unos salarios fijos, pues que bueno, puedas invertir en una vivienda, en comprar muebles, en salir de viaje, todo eso se reduce al máximo y eso genera evidentemente que la agonía de esta crisis se alargue enormemente, mientras que no haya medidas que fomenten el empleo. Y las medidas tienen que partir porque se abran líneas de crédito, eso para empezar, líneas de crédito y de pólizas para que las pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría de los que generan el empleo, pues puedan realmente seguir con su empresa o generar nuevas empresas, ¿no? Mientras esa póliza de crédito, esos créditos no se abran, por muchas medidas que se tomen, no va a haber ese crecimiento y por lo tanto el paro va a seguir creciendo, ¿no? Entonces lo que tenemos que cambiar un poco, continuando con lo que decíamos en la introducción, no es tanto pues las diferentes medidas, sino un giro en la política. Lo que se está siguiendo en realidad es una línea neoliberal, lo que viene desde Europa, y lo que proponéis vosotros es que esto se modifique, ¿no? Que cambiemos el chip, como se suele decir. Sí, evidentemente nosotros también a nivel europeo, la Confederación Europea de Sindicatos, estamos lanzando esas propuestas y que todos los fondos que tiene el Banco Europeo pues vayan dedicados exclusivamente a lo que son las medidas de crecimiento económico de los distintos países, ¿no? Nosotros aquí en España hemos solicitado también que lo mismo que se ha aprobado un techo de gasto para luchar contra el déficit público, pues también se apruebe un suelo mínimo para que garantice el sostenimiento de los servicios públicos básicos que ahora mismo están en peligro o nos quieren hacer ver que están en peligro, ¿no? Porque muchos aprovechan este tema de la crisis, aquellos que no creen en los servicios públicos o que les gustarían reducirse muchísimo para que pasen a manos privadas, pues tienen la excusa perfecta para los recortes, ¿no? Entonces nosotros entendemos que también debe de haber un suelo que se fije para que esos derechos, esos servicios públicos se sigan manteniendo como hasta ahora, ¿no? Pero bueno, lo positivo es que por parte de UGT y en realidad por parte de los representantes sindicales más significativos de este país e incluso por parte del mundo empresarial, el pasado 25 de enero se firmaba ese acuerdo en el cual yo lo primero que valoraría es ese esfuerzo por acercar posturas entre dos ámbitos que tradicionalmente nos han llevado bien, ¿no? Como quien dice, y sin embargo os habéis sentado en una mesa y habéis dicho, pues vamos a llegar a un punto de acuerdo y habéis sacado bastante rentabilidad, unas ideas bastante fructíferas como propuestas que queréis hacer al Gobierno central, ¿no? Sí, bueno, ha sido un acuerdo difícil más en estos momentos, y sobre todo pues con la amenaza de que, bueno, pues legislar por decreto del propio Gobierno en una reforma laboral profunda que dice que quiere realizar y que lógicamente eso ha hecho más complicado el poder llegar a algún acuerdo entre los empresarios y los sindicatos, ¿no? Pero nosotros entendíamos que había que alcanzar ese acuerdo para intentar quitar de la legislación por decreto precisamente el máximo número de cuestiones que entendemos deben de estar en la negociación colectiva. Es decir, ha sido una apuesta por la negociación colectiva y es verdad que, bueno, pues la moderación de los salarios evidentemente está ahí en 3 años,
Bueno, pero se ha roto la congelación que ya estaba anunciada por parte del Gobierno y se da también posibilidades a los empresarios para que la última opción sea el despido y se pueda, por el tema de la flexibilidad dentro de la empresa, la movilidad y demás, hay otras medidas que se han abierto en el acuerdo, pues que no haya más despidos. Nosotros entendemos que una reforma laboral, aunque se le tiene mucha expectativa a esa reforma que está anunciada por el Gobierno, una reforma laboral en sí no crea empleo. Entonces, eso lo que tenemos es que procurar que el empleo sea lo más digno posible para que, como decía antes, que los trabajadores, que son los consumidores y los que realmente son los que van a su vez generando ese crecimiento de la economía, pues puedan realizarlo y puedan, pero creo que deben de ir las medidas, como decía antes, en otros aspectos, en el ámbito también de financiero, en el ámbito de la entidad bancaria y entre otros, para que bueno, pues puedan, y los emprendedores que hay, que los existen y que hay muchos, que ahora mismo no pueden abrir una empresa porque no tienen sus créditos, sus cosas, pues realmente lo puedan hacer, y eso es lo que realmente, para nuestro punto de vista, genera el empleo y es importante, ¿no? De hecho, Cándido Méndez decía que este acuerdo refleja lo que quiere la sociedad, no lo que quieren los sindicatos ni los empresarios, ¿no? Claro, nosotros, lógicamente, el acuerdo no nos gusta como tal, porque evidentemente supone una moderación en los salarios, supone entrar en aspectos que, bueno, pues lógicamente nos gusta siempre que se traten dentro del marco de la negociación colectiva, por eso hemos intentado firmar este acuerdo para que no se pierda la negociación que tiene que haber en todo el ámbito empresarial y también en el ámbito sectorial, ¿no? Que es donde se fundamentan y los derechos realmente de los trabajadores y las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Este acuerdo, que viene, como decíamos, desde UGT, desde Comisiones Obreras, desde la COE o desde CEPIME, por ejemplo, pues viene a darnos varios mensajes, en concreto dirigidos al Gobierno. Y el primero de ellos sería más acuerdo y menos imposición, ¿no? Desde vuestro punto de vista, el imponer por decreto no funciona. No funciona, y además es que va contra ley, es decir, lógicamente en la negociación colectiva, en las relaciones laborales, se debe dejar a las partes implicadas, tanto a empresarios como a los representantes de los trabajadores, que son los que les corresponden marcar las condiciones laborales en el ámbito que corresponda, son los que realmente tienen que dirimir y negociar sus condiciones, sus convenios y demás, ¿no? No tendría que ser, ni debería de ser, a ámbito estatal a través de decretos. El último que se ha trasladado ha sido, además de la congelación, evidentemente salarial, de los empleados públicos, lo de la jornada de 37 horas y media, por ejemplo, ¿no? Sí. Bien, bueno, pues eso quieren ahora trasladarlo y extenderlo a todas las administraciones, ¿no? Desde nuestro punto de vista solo tiene una aplicación, que es la Administración General del Estado, que es la que puede sobre la que puede legislar directamente a sus trabajadores. Efectivamente no es competente para el resto de las administraciones públicas. Pero realmente no. Hay ayuntamientos que quieren aplicarlo, por ejemplo el Ayuntamiento de Córdoba, con un informe del secretario general que hace funciones, cuando realmente, bueno, pues si alguien lee el informe, se basa solamente en dos cuestiones: una en la Ley de Base de Régimen Local, que en un artículo de la Ley de Base de Régimen Local que está derogado con el Estatuto Básico de Empleado Público, y otra basándose en que se ha hecho una corrección de errores a la ley y que entonces sí da el carácter básico para que se pueda extender a todos, cuando se han corregido apartados, pero no se ha corregido el artículo 4, que es realmente lo que habla de la jornada laboral, ¿no? En todo caso, el Estatuto Básico dice claramente que se tendrá que negociar por la administración correspondiente, competente en cada caso, ¿no? Y bueno, pues realmente eso tampoco es una cuestión que de cara a los ciudadanos y de cara al servicio que presta a los ciudadanos tenga una incidencia. Claro. La tienen más los recortes que se están haciendo, los empleados que están echando a la calle y los recortes en inversión que se están haciendo. Eso sí que va a tener una repercusión, como lo está teniendo ya en otras provincias. Es que no hay un eco realmente de lo que está pasando en el resto de España, ¿no? Hay convocada una huelga general, por ejemplo, el día 29 de febrero en una comunidad, ¿no? Hay